es la ilegalidad, la ruptura de la ley, la inconstitucionalidad de este gobierno. La Fiscalía se demora, hace su trabajo, no se cumple la ley. Vamos a hablar ahora con los abogados que ya están aquí en nuestro estudio en vivo, Luis Alberto Pacheco e Iván Torres Latorre. Bienvenidos a PBO con Claudia Toro, porque hay mucho de qué hablar, hay mucho de ilegalidad, de delito, de coima, de corrupción y además de una demora de la Fiscalía y del Congreso de la República mismo. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Claudia. Buenos días, Claudia. Iván, buenos días. Buenos días. Doctor Iván y doctor Pacheco, al mismo tiempo, queremos saber por qué en este momento en el Perú estamos sumidos no solo en una serie de delitos, sino además en un quiebre de las instituciones y también esta amenaza de dinamitar el sistema democrático para que las empresas se fuguen. Tenemos 4 mineras cerradas. Bueno, Claudia, definitivamente lo que está sucediendo tiene una explicación en el fondo, que es que al gobierno ha llegado aparentemente una organización criminal. La Fiscalía está investigando al Partido Perú Libre y a muchos de sus partidarios, a muchos de sus adláteres, los está investigando tanto en Junín por corrupción de funcionarios como en Lima por lavado de activos. Entonces, ¿qué podríamos esperar de un partido que desde su génesis y de su nacimiento ya tiene un tinte jurídico de organización criminal? Por lo tanto, poco o nada podría salir de una organización política de este tipo. Más aún, que se viene a confirmar esta base del pensamiento de la investigación cuando, a partir de sus principales actores políticos, en este caso el presidente de la República, viene eligiendo, designando en su gabinete de ministros una serie de personajes que están al margen de la legalidad, están siendo investigados por terrorismo, están siendo investigados por otros delitos como corrupción de funcionarios. Por lo tanto, desde la génesis ya estamos con problemas severos de institucionalidad. Doctor Pacheco, llega la Fiscalía en los primeros 110 días de gobierno y ya la Fiscalía llegó a Palacio de Gobierno. Esto ha sido por el aparente tráfico de influencias que se ha evidenciado de el ex secretario de Palacio, Bruno Pacheco. Pero, ¿a qué llegó la Fiscalía? ¿Qué encontró? ¿Qué incautó? ¿Qué evidencias se han encontrado? A lo que ha señalado Iván es parte del rompecabezas, creo yo. Quisiera agregarle algo más y que va en línea con tu pregunta, precisamente. Yo lo que veo es una organización criminal persiguiendo a otra organización criminal para quedarse con el botín. El botín es el Estado, evidentemente. Y la organización criminal que persigue el día de hoy es la mafia caviar. Mafia caviar que está enquistada, enraizada, metida y controlando las instituciones tutelares del Estado. Y que hoy maneja el Ejecutivo. Que maneja también el Ejecutivo a través de la Premier, antiminera declarada, que responden a un proyecto político de destrucción absoluta de lo poquísimo que queda de la institucionalidad y que están preocupados por centrar sus esfuerzos en la disputa de la riqueza que constituye el Estado, donde la amenaza es Perú Libre, que ciertamente es otra organización criminal, ¿no? Y que entre ellos están en esta pelea que nosotros estamos observando en nombre de la democracia, en nombre del pueblo, en nombre de la lucha anticorrupción y demás panfletos que en realidad esconden esta verdad. ¿Cuál sería el objetivo? Vamos a preguntarnos políticamente. Si dinamito las instituciones, si destruyo lo poco de institucionalidad que nos queda, entonces nada funciona, todo ha colapsado e instauro una asamblea constituyente para poder tener la potestad de ordenar una nueva constitución, para introducir un nuevo modelo de Estado. ¿Ese es el objetivo? ¿A ustedes qué les parece que es el objetivo político? Claudia, tengamos en cuenta, y esto no lo podemos perder de vista, que no se trata de ignorancia por parte de estos políticos, no se trata de una falta de capacidad intelectual. Esto es parte de un plan estructurado, parte de un plan ideológico marxista, comunista y algo más, que definitivamente es un cliché que han implementado en toda la región latinoamericana. Esto se repite en Argentina, en Ecuador, en muchos países donde definitivamente han implementado esto. ¿Cuál es el objetivo? Destruir el viejo Estado
aniquilarlo por completo, generar la contradicción y el conflicto social, y más bien que los políticos tradicionales, convencionales, que también muy poco han hecho a lo largo de la historia, entren en esa dinámica de conflicto con el aparato mafioso que está enquistado en el poder, y solo así poder decir y justificar el estado de cosas. Se acabó. Hemos demostrado que esto no sirve y que nuevamente tenemos que entrar a un proceso de constituyente con un nuevo régimen jurídico. Y yo doy la solución política, las nuevas reglas de juego, las nuevas leyes de mercado, que me acomodan a mí, a mis intereses. Porque, a ver, el cierre de estas 4 mineras, que son importantes, que representan más de 50.000 puestos de trabajo en Ayacucho y que además representa el 80% de nuestro sistema económico, pero quiero preguntar, ¿el cierre ha sido ilegal? ¿Ha sido arbitrario? Los mineros están denunciando el hecho de que la Premier haya llegado a Ayacucho con mentiras, porque ha estafado al pueblo de Ayacucho. El pueblo de Ayacucho va a tener en 2 años un decrecimiento increíble. O sea, pero dentro del marco de la ley, ¿qué es lo que ha ocasionado la Premier con estas empresas mineras? Mira, esto evidentemente es el resultado de un trabajo que viene desarrollándose hace varios años atrás, muchos años. Las ONGs caviares que han venido trabajando codo a codo con el pueblo, no para desarrollar al pueblo, sino para convertir al pueblo en lo que Iván señala, en el factotum en el cual se desarrolle esta contradicción social para presentar luego una sociedad caótica, una sociedad ingobernable, una sociedad en la que es necesario entonces cambiar todas las reglas de juego, destruir absolutamente todo y entonces instalar un nuevo modelo político, jurídico y social. En ese escenario, tú me preguntas, Claudia, si es que esto es legal o ilegal. Evidentemente que es ilegal, pero ¿tú crees que le interesa en absoluto un comino a la Premier si es que esto es ilegal? No, en absoluto. Incluso se han enterado por las redes sociales que es un mecanismo que ya se usa en este gobierno, ¿no? Un sello propio, en el que despido a personas y se enteran por el diario El Peruano, despido a gente y por WhatsApp, o despido a personas y se enteran por los medios de comunicación. Estas mineras se enteraron por las redes sociales. Lo que quiero decir con esto es que no solo hay el irrespeto y la ilegalidad, sino además esta complicidad, porque lo que hemos visto con los ministros Pedro Franque y Aníbal Torres, que son los ídolos del sector de la izquierda caviar, son los ministros ejemplos, ellos están haciendo corrupción. ¿Qué otra forma puedes llamar a ese tipo de delito? Contratando a los familiares con el Estado y llenándose los bolsillos. Pero por supuesto, ellos son los que denuncian permanentemente los actos de corrupción, pero para tapar sus propios actos de corrupción, míralo a Vizcarra. Hay que ver en Venezuela, en Nicaragua, en Argentina, en Bolivia, nuestro espejo. ¿Para qué generaron todos estos caos sociales? Para poder hacer el Estado. Y además, en lo que tú has señalado, está claramente reflejado el signo de la personalidad totalitaria. No me interesa absolutamente nada. Aquí rompemos y nos quedamos con el Estado. Y hay algo importante, Claudia, perdón te interrumpa, acotando en la misma línea. En la misma línea, la infracción contra el ordenamiento jurídico minero es algo que es una constante en Latinoamérica. Y sobre todo, hoy se implementa inclusive en las zonas norte del Canadá. Se está implementando, levantando, acicateando con ONGs extranjeras, obviamente, a todos los sectores denominados originarios que se están enfrentando contra la empresa y el capital y la producción minera y gasífera en el Canadá. O sea, esto ya viene como parte de una corriente latinoamericana. Claro, lo que quieren hacerlo parecer es una especie de reacción de la sociedad, del pueblo afectado, del pueblo oprimido, pero en realidad no lo es. Es un movimiento político detrás, financiado no solo por el terrorismo, por el narcotráfico, sino por tráfico de armas, trata de personas, que todas esta especie de bolsón contaminante, que es la que opera detrás de todos estos actores políticos, entre comillas. Lo hemos visto también en Chile, en Argentina, en Bolivia, Ecuador, que está saliendo de este tema, afortunadamente, pero siguen todavía las persecuciones políticas a un régimen que no les parece, que es un régimen de centro derecha, el que hoy hemos visto en Ecuador. Pero quiero preguntarles además de la corrupción. Vamos a hablar de algo muy interesante. Pedro Franque, que es el ministro de Economía, el hombre que maneja el presupuesto del Estado, el que ordena, determina y además delinea todas las inversiones de nuestro gobierno
con respecto a alcaldes, ministros y todo el presupuesto. Él se reúne con el ministro de Educación, ¿no? Señor Gallardo, asiste a todos los consejos de ministro. ¿Y qué sucede? Él tiene el privilegio de saber qué contratos hay, qué tipo de contrataciones se hace y además a dónde va destinado este presupuesto. O sea, información privilegiada que ningún proveedor del Estado maneja, ¿no? Ya quisiera el millón de proveedores del Estado, al cual solo acceden 16.000, tener este tipo de goyoría, ¿no? Entonces él presenta a su hijo para que lo contraten como asesor en el Ministerio de Educación, ganando una partida ministerial de 20.000 soles. A un chico que es bachiller en comunicación. Y el mismo caso con Aníbal Torres, o sea, su hermano ganó un contrato por un monto de 14 millones para que cada kilo de vacunas que se almacene en sus locales tenga un monto y él pueda seguir ganando dinero. O sea, ¿de qué estamos hablando? De 14 millones de soles. De 14 millones de soles. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estos ministros, que ya deberían ser interpelados, están tranquilos, vivitos y colgando? Ahí hablamos de delito, Claudia, ¿no? Estamos hablando de delito. Hay tráfico de influencias, hay interés indebido, negociación incompatible con la función pública. Colusión. Hay colusión, hay una concertación, hay un interés subrepticio. ¿Para qué? Para defraudar al Estado. El Estado es un botín, tú lo has dicho, para esta gente, ¿no? Ahora, la vacancia presidencial ha sido la comidilla de la semana de todos los políticos opositores. La señora Patricia Chirinos consideró, dentro de su escaño, dentro de su bancada, presentar la vacancia presidencial en el Parlamento para tenerla como una posibilidad, para tenerla como un mecanismo legal, constitucional, para de alguna manera enviar un mensaje. ¿Ustedes qué creen? En primer lugar, la vacancia constitucional, si me permites, es un tema que está dentro del reglamento, dentro del marco constitucional, el marco jurídico constitucional. Es una medida de control político, es una medida dentro de la aplicación del derecho parlamentario que es totalmente legal. Designar o definir a una congresista que invoca una vacancia o que practica el derecho parlamentario como golpista es una ignorancia más, ¿no? Nadie puede ser golpista por aplicar el derecho. Nadie puede ser golpista por aplicar el derecho. Vamos a escuchar a Mirta Vázquez cuando ella, de alguna manera, lo que hace es justificar y defender al ministro de Justicia, Aníbal Torres. Ella dice que lo que se configura como un delito de corrupción, de peculado, de mal uso del cargo, ella dice que es todo una especie de ilusión, de que no es real, de que el ministro nunca cometió un delito. Vamos a escucharla. No puede ser que haya ninguna duda de algún tipo de favorecimiento con respecto a familiares de alguien que está ejerciendo esta labor. Nosotros hemos hecho unas primeras indagaciones. Lo que podemos decir es que al parecer se tratarían de adjudicaciones que se hicieron mucho antes de que asumiera el ministro en esta responsabilidad. Bravo la señora Mirta Vázquez, de defensora de sus ministros. Ella dice, sistemáticamente ha repetido este mensaje, ojo, ella dice que si esto fue antes, entonces no es delito, para confundir a la población, porque evidentemente eso no fue antes. Incluso Senares ha denunciado el hecho, OSI ha denunciado el hecho, Contraloría ya abrió investigación, y Fiscalía, ¿dónde está? Es una ignorancia, ¿no? Pero tú lo dices... El cinismo. Pero, Claudia, tú lo dices con un tono de sorprendimiento. ¿Realmente te sorprende? Perdóname, yo todavía me sorprende, sí. ¿Te sorprende que una persona que es caviar, y esa es la característica de los caviares, el fariseísmo, el cinismo, el fariseísmo, ¿no? De... Cuando me conviene acuso corrupción y cuando no me conviene escuchamos este tipo de inepcias, contradicción, groseras, ¿no? Sí. Absolutamente, ¿no? Claro. Contra la inteligencia jurídica. ¿Es cómplice? No, a mí no me ¿o no es cómplice? Aparte que es absurdo porque cualquier abogado conocemos que el delito de corrupción se comete en cualquiera de las fases del contrato público. Así es. Cualquiera de las fases. Así es, porque, o sea, ellos quieren engañar a la población. A ver, clase ABC del contrato público. Sí. Se otorga la buena pro, pero luego pasa una evaluación. Sí. Y esto tiene varias etapas. Hay que firmar el contrato. Exactamente. Y en eso se puede caer, porque, ojo, si se aprobó el contrato, por decirlo, el 27 de julio, como ellos se arañan y dicen, fue un día antes, fue 2 días antes. Para eso son matemáticos, para eso sí son inteligentes. Pero luego dice, el contrato se dio creo que el 8 de agosto. El punto es que se firmó.
Se aprobó El contrato. el contrato, ¿Y dónde pero está el él control siguió dando el posterior? servicio. Ya hay delito. Claro, Claro, por ¿dónde está el supuesto. control posterior? No existe. Entonces allí volvemos a lo mismo, ¿no? Por El supuesto. círculo de la ilegalidad Así es. y además de la complicidad de la presidencia del Consejo de Ministros. Legalmente no es así. Así Iván es. no me dejará mentir. Así es. Hay un artículo del Código Penal, si no me falla la memoria, es el 457, me parece, o poco antes, que señala inclusive que cuando el funcionario público tiene conocimiento de que se ha cometido delito dentro del sector donde él está trabajando y no denuncia, comete un delito, que es Así el de es. omisión de denuncia.